Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Mi nombre es Francisco Soldara. Actualmente yo soy médico interno de pregrado y en este nuevo video les hablaré del tema de síndrome de dificultad respiratoria. Les doy la bienvenida al canal por si es que ustedes son nuevos y los invito a que se suscriban. Les dejo mis demás redes sociales para que también vayan a seguirme, en donde estoy compartiendo constantemente contenido académico de alto valor. Sin más, vamos a empezar con el tema. El síndrome de dificultad respiratoria es importante que sepamos que antes era llamado o mejor conocido como enfermedad de las membranas hialinas. Más adelante, en la fisiopatología, veremos el por qué se le denominaba de esta manera. Tiene una explicación muy clara de acuerdo a esta terminología, sin embargo ya no se utiliza. Actualmente se le conoce como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Y bueno, la definición, esta pues es una enfermedad respiratoria que se presenta eh, principalmente en recién nacidos. De hecho, es la causa más común de insuficiencia respiratoria en el recién nacido pretérmino. Y su causa o su etiología es una deficiencia tanto cuantitativa como cualitativa de surfactante. Más adelante veremos qué es esto del surfactante, quién lo produce y qué es lo que sucede si no se da en cantidades suficientes este surfactante, qué es lo que se desarrolla. Y bueno, lo que ocurre en esta enfermedad es eh, atelectasias pulmonares, además de un inadecuado intercambio gaseoso. Esto lo veremos más adelante en la fisiopatología. Del lado derecho les presento una tablita en donde se nos presenta la clasificación de los recién nacidos de acuerdo a la edad gestacional. Recordemos que podemos hablar de un producto a término o de un recién nacido a término cuando nace de 37 a 42 semanas de gestación. Sin embargo, cuando sucede por debajo de las 37 semanas, sabemos que es un producto pretérmino. Y entonces, dentro de estos pretérminos tenemos diferentes subclasificaciones. Si es un producto que tiene menos de 36.6 semanas de vida hasta 34, hablamos de un pretérmino tardío. Si es un producto de entre 31 a 33 semanas de gestación, es un pretérmino moderado. Y un recién nacido de menos de 30 semanas a 28 semanas de gestación es un pretérmino severo. Finalmente, el pretérmino extremo, que es aquel que tiene menos de 28 semanas de gestación. Y finalmente, el gran inmaduro, que es entre 23 a 25 semanas de gestación. Realmente estos recién nacidos pues tienen una alta tasa de mortalidad, una baja tasa de supervivencia, y realmente aquí en México, pues al ser un país tercermundista y no contarse con la infraestructura necesaria para poder ofrecer, por así llamarlo, una oportunidad de vida, pues realmente estos bebitos suelen fallecer. Pero bueno, esto es importante que conozcamos esta clasificación para poder hablar de recién nacidos pretérmino. Y bueno, esto es importante y eso lo expliqué debido a que se ha visto que la incidencia del síndrome de dificultad respiratorio está inversamente relacionada con la edad gestacional y el peso al nacer. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que es más frecuente en recién nacidos pretérmino, y mientras más pequeños sean, mayor es la tasa de incidencia en la que se presenta el síndrome de dificultad respiratoria, llegando hasta un 91% en recién nacidos de 23 a 25 semanas de gestación, 88% en recién nacidos de 26 a 27 semanas de gestación, un 74% en recién nacidos de 28 a 29 semanas, y se reporta que hasta un 50% de recién nacidos que tuvieron 30 o 31 semanas de gestación, pues bueno, hasta el 50% pues presenta esta enfermedad. Entonces, pues aquí esta gráfica, ¿no? En donde vemos que los recién nacidos pretérmino tienen mayor frecuencia o con mayor frecuencia presentan esta enfermedad, y los de término pues con menos incidencia.
Y bueno, se habla de que hay un discreto predominio en el sexo masculino con una incidencia 6 veces mayor en hijos de madre diabética. Este es un factor de riesgo. Si la madre presenta diabetes, el neonato pues también es más frecuente o con mayor tasa de incidencia que presente este síndrome. Y la mortalidad es del 5 al 10% en recién nacidos con menos de 1 kilogramo de peso al nacimiento. Factores de riesgo, ya mencionamos uno, que la madre presente diabetes, recién nacidos prematuros, que es lo que ya vimos, que la incidencia aumenta mientras más de pretérmino sea el producto, el sexo masculino, nacidos por cesárea, embarazos múltiples y asfixia perinatal son los principales factores de riesgo. En cuanto a la etiología, ya hablamos que era una deficiencia del surfactante y bueno, este surfactante pues es básicamente un compuesto de diferentes proteínas y lípidos. El principal componente de este compuesto es la fosfatidilcolina saturada. Hasta el 50% compone este compuesto y algunos otros lípidos como el fosfatidinilglicerol y algunos otros. Y bueno, entonces la disminución de este compuesto denominado surfactante, ya sea por disminución en la producción o en la secreción o aumento en la inactivación, da lugar a una ausencia de surfactante pulmonar. Y esta ausencia de surfactante pulmonar aumenta la tensión superficial alveolar, lo cual da lugar a las atelectasias. Y cuando un alveolo se colapsa, o sea, quiero decir que presenta una atelectasia, pues entonces es una zona muerta, una zona en donde no se va a poder dar el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno que entra y el dióxido de carbono que en teoría debería de salir. Por tanto, este intercambio gaseoso no se da y lo llamamos que es un shunt fisiológico. Por tanto, el paciente pues va a presentar hipoxemia e hipercapnia, pero bueno, esto lo veremos más adelante en la fisiopatología. Entonces, aquí una pregunta para ustedes: ¿quién produce el surfactante y para qué sirve? Esto es muy preguntado frecuentemente en exámenes, por lo tanto debes de conocerlo. Y la respuesta es que son los neumocitos tipo 2. Ya hablamos de que el factor surfactante es una mezcla de lípidos y proteínas y que su principal función es evitar el colapso de los pequeños espacios aéreos al final de la expiración. Entonces, su función del surfactante es disminuir la tensión superficial y con esto pues evitar el colapso de los alvéolos como se observa en esta imagen que estoy señalando. El surfactante pues bueno es producido por los neumocitos tipo 2 que generalmente se encuentran en la periferia de los alvéolos y recordemos que también hay neumocitos tipo 1 que se encuentran generalmente al centro de los alvéolos. Pero lo importante que debes de recordar es que los neumocitos tipo 2 son quien producen el surfactante y que sin este surfactante pues los alvéolos colapsarían y por lo tanto darían lugar a atelectasias. También debes de saber que los niveles óptimos o de madurez se llegan a alcanzar después de las 35 semanas de gestación. Y esto es importante que lo sepas porque más adelante veremos el tratamiento pues profiláctico, por así llamarlo, o de prevención para evitar el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria en los neonatos pretérmino y que este es con el esquema de maduración de corticosteroides. Entonces recordar a qué nivel o a qué semana de gestación se alcanzan los niveles óptimos de surfactante nos ayuda a saber qué neonatos pueden beneficiarse de la administración de corticosteroides, bueno, a la madre. En cuanto a la fisiopatología, ya lo hablábamos, es una deficiencia de surfactante, ya sea por disminución en la producción, aumento en la secreción o aumento en la inactivación, que termina por dar un aumento en la tensión superficial y tendencia de los pulmones al colapso. Esto da lugar a una mayor rigidez pulmonar, que si nosotros recordamos un poquito de fisiología pulmonar, los pulmones tienen cierta elasticidad, cierta maleabilidad, pues para poder inflarse y posteriormente en la expiración desinflarse, por así llamarlo, usando términos coloquiales. Sin embargo, si el pulmón
tiene mayor rigidez pulmonar por la deficiencia de surfactante, va a aumentar el trabajo y el esfuerzo respiratorio. Dicho trabajo respiratorio es realizado por la musculatura respiratoria, y que en un neonato pues evidentemente esta musculatura no está fortalecida, por lo tanto el paciente es muy fácil y muy rápido que dé lugar a la fatiga, al cansancio. Por eso es que un recién nacido pues no puede responder a esta rigidez pulmonar y a la disminución de la cantidad de surfactante. Por lo tanto, comienzan las características y los signos clínicos en el paciente, como lo es la cianosis. Este se da, pues bueno, porque se retiene dióxido de carbono secundario a la hipoventilación. Y bueno, en cuanto a los datos gasométricos que podemos encontrar en el paciente, es una acidosis mixta que además aumenta las resistencias vasculares pulmonares y que da lugar a la aparición de los cortocircuitos que ya mencionaba, los shunts. Estos shunts son áreas a nivel pulmonar en donde no se va a poder dar eficientemente lo que es el intercambio gaseoso. No va a poder aprovecharse lo que es el oxígeno de aquí a acá, que es el oxígeno que ingresa, no va a poder pasar al capilar y por tanto tampoco el capilar va a poder eh, pasar hacia el alvéolo el dióxido de carbono que se tiene que eliminar por la expiración. Por tanto, no va a haber un intercambio gaseoso adecuado. Y por tanto, pues van a aparecer también microatelectasias, además de edema, de congestión vascular y lesión del epitelio respiratorio. Aquí podemos observar cómo pues se da una interrupción de los enlaces de caderina, que pues por lo tanto se ve lesionada la membrana alveolo-capilar y por lo tanto se comienza a producir un exudado rico en fibrina y proteínas que da lugar a la formación de las membranas hialinas. De esta forma era como se le conocía en el pasado a este síndrome. Entonces, pues aquí podemos observar fibroblastos, podemos observar cómo se da el daño alveolar y por lo tanto, pues se da la formación de de la, de las llamadas membranas hialinas. Ahora ya lo sabes. Pasando al cuadro clínico, pues ya hablamos de que el paciente va a presentar cianosis, que es la coloración azulada de los tegumentos, y también pues signos de dificultad respiratoria que vamos a evaluar con la escala de Silver-Anderson, que en la siguiente diapositiva revisaremos con mayor detenimiento. Va a presentar ruidos respiratorios anormales o atenuados, además de soplo tubárico, y va a presentar inspiraciones profundas tratando pues de compensar el ingreso del flujo aéreo, y podemos auscultar estertores finos en las bases pulmonares. Y bueno, cuando el niño se agota, por lo que ya hablábamos de que su musculatura respiratoria no está bien fortalecida, pues va a aparecer una respiración irregular con pausas que básicamente hacen referencia a la apnea. Estos episodios de apnea que pues básicamente nos van a hablar de que el paciente se está complicando. También puede aparecer edema, hilio y oliguria. Básicamente vamos a tener un pacientito que no orina. Y bueno, esta es la escala de Silver-Anderson, la cual nos ayuda a valorar la dificultad respiratoria en recién nacidos y nos va a ayudar a clasificar la gravedad de la dificultad respiratoria. Si obtenemos un puntaje de 0, pues hablaremos de que este paciente no presenta dificultad respiratoria. Un puntaje entre 1 a 3 habla de dificultad leve, un puntaje de 4 a 6 habla de dificultad moderada y un puntaje por arriba de 7 nos traduce dificultad severa. Es importante conocer esta escala, ya que nos ayuda también a llevar a cabo el mejor manejo para nuestro paciente. Obviamente un paciente con una escala de Silver-Anderson con un puntaje mayor a 7, pues es un paciente que hay que intubar sí o sí. Un paciente que tiene un puntaje entre 1 a 3, todavía se podría considerar pues el uso de puntas nasales, y bueno, pues de esa forma podemos ir escalando
el aporte de oxígeno suplementario a nuestro pacientito. ¿Qué valora esta escala? Pues bueno, los movimientos toracoabdominales. Lo más importante es observar si hay disociación toracoabdominal, o sea que el tórax y el abdomen vayan de una forma arrítmica, cada uno por su lado. El tiraje intercostal, que se valora si es leve o si es intenso. La retracción sifoidea, si es leve o es intensa, y la aparición de aleteo nasal. Si es leve o apenas visible, pues es un punto. Si es intenso o muy visible, pues bueno, 2 puntos. Y el quejido respiratorio, que puede ser audible con estetoscopio o audible sin el uso de estetoscopio. Entonces, yo les recomiendo que esta escala se la aprendan de forma cefalocaudal para que de esta forma nunca se les pase valorar alguno de estos parámetros. Si comenzamos evaluando el aleteo respiratorio en primer punto, luego el quejido respiratorio, luego la retracción sifoidea, luego el tiraje intercostal y finalmente los movimientos toracoabdominales, pues de esta forma más sistematizada, pues no olvidaremos valorar nada de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues principalmente con la evaluación clínica. Sin embargo, pues también podemos solicitar una radiografía y podemos encontrar algunos cambios o algunos signos radiológicos que son característicos de la dificultad respiratoria. También podemos solicitar una gasometría, que más adelante veremos los valores normales gasométricos dependiendo la edad gestacional. Pero bueno, hablando de la radiografía, lo que podemos observar es aumento en el volumen pulmonar, y esto lo vamos a ver traducido con la disminución de los espacios intercostales. Normalmente nosotros debemos de observar 8 espacios intercostales. Esto dando por hecho que todas las radiografías que se le realizan a los neonatos es en decúbito supino, por lo tanto son en proyecciones antero-posterior, como la que se observa en esta imagen, y por lo tanto en estas proyecciones nosotros deberíamos de ser capaces de contabilizar al menos 8 espacios intercostales. Si nosotros encontramos disminución en el número de estos espacios intercostales, pues bueno, esto es característico de síndrome de dificultad respiratoria. O bueno, no es característico, pero nos puede hablar de. También la presencia de broncograma aéreo, aumento de la vascularidad e infiltración reticulonodular, ya sea fino, ya sea difuso, ya sea homogéneo, ya sea bilateral. Es muy importante que lo describamos en nuestro reporte de radiografía. Entonces, nosotros en esta radiografía podemos observar a un lactante con síndrome de dificultad respiratoria, en donde vemos una proyección anteroposterior, en donde también vemos que la exposición de los rayos X fue buena, no está sobreexpuesta ni subexpuesta. Podemos observar la silueta cardíaca, podemos observar los infiltrados reticulonodulares, y pues también podemos observar distensión de las asas intestinales en el abdomen. Esto, pues bueno, todo esto es característico de estos pacientitos. Hay ciertos grados radiológicos que se describen en la literatura. El grado 1 nos habla de un infiltrado reticulogranular fino, además de broncograma aéreo muy discreto y una silueta cardíaca con límites bien definidos. Muy importante también saber que cuando el diafragma no nos permite valorar la silueta cardíaca completa, esto también nos habla de un grado más grave de dificultad respiratoria. Esta imagen pertenece al grado 1, la segunda imagen pertenece al grado 2, en donde nos habla de que hay un moteado e infiltrado difuso, además de broncograma aéreo más nítido, y también se observa una silueta cardíaca con bordes borrosos, que es lo que les mencionaba, además de la disminución del volumen pulmonar. Un tip rápido para valorar las radiografías, o bueno, cardiomegalia, por ejemplo, en radiografía, es trazar una línea, eh, una línea perpendicular a la clavícula, a la línea medioclavicular, y si el ventrículo izquierdo sobrepasa esta línea, podríamos sospechar de cardiomegalia en los pacientes. Sin embargo, pues hay que calcular el índice cardiotorácico para que sea una forma más objetiva. Ese solo fue un tip.
También pues contabilizar los espacios intercostales como ya mencionábamos. Si hay menos de 8 espacios intercostales, pues bueno, habla de dificultad respiratoria. También hay que valorar la angulación de los arcos costales. Si se encuentran horizontalizados, como es el caso de esta radiografía, pues también nos habla de dificultad respiratoria. En el grado 3 podemos observar un moteado más intenso, un broncograma que alcanza la periferia y una silueta cardíaca no definida. Finalmente, en la radiografía 4 observamos el patrón radiográfico de vidrio despulido. Este es pues característico y puede llegar a ser preguntado en exámenes, que es característico del síndrome de dificultad respiratoria. También se observa mayor opacidad general en todo el pulmón, que de hecho no nos permite valorar como tal el campo pulmonar y tampoco nos permite distinguir la silueta cardíaca. Entonces, en cuanto a los valores gasométricos que tenemos que tomar como referencia para poder hacer el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria, son los siguientes. Vamos a encontrar hipoxemia porque pues no hay un intercambio adecuado gaseoso, que está definido por menos de 50 milímetros de mercurio, esto a aire ambiente. O también podemos diagnosticarlo en un paciente que requiere de oxígeno suplementario para lograr valores por arriba de 50 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. También pues podemos observar una acidosis respiratoria con hipoxemia que progresa hasta acidosis mixta. Y en cuanto a las pruebas de madurez fetal, contamos con la relación lectina-esfingomielina, la cual la relación debe de ser 2:1 y esta se debe de tomar la muestra en líquido amniótico. Para considerar la madurez pulmonar debe de ser la relación 2:1 y tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de 67%. También tenemos la prueba cuantitativa de fosfatidilglicerol, que recordemos que era uno de los lípidos que conformaba el surfactante, y este tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 50%. Este nos habla de madurez pulmonar cuando la concentración de fosfatidilglicerol es de 2 micromoles por litro, que es importante que sepamos que estas concentraciones no se logran antes de la semana 36 de gestación. Por eso es que recordemos que esta entidad patológica pues es característica de los pacientes o neonatos pretérmino. Y bueno, los valores gasométricos, que esta tableta la rescaté de la guía de práctica clínica del 2021, que es la más actual, de síndrome de dificultad respiratoria en pacientes pretérmino. Y es importante porque nosotros no nos podemos orientar o guiar por los valores de referencia gasométricos en pacientes adultos. Por ejemplo, yo puse aquí, si mi paciente tiene un pH de 7.35, por lo tanto tiene acidemia, pues la respuesta es que no, porque como en pediatría, como en todo lo demás, hay que individualizar los valores de referencia para nuestro paciente. Y esto es en base a si es a término, si es un pretérmino de 30 a 36 semanas de gestación o si es un producto pretérmino de menos de 30 semanas de gestación. Todos los valores, tanto el pH como la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, de bicarbonato y el exceso de base, se modifican para cada uno de estos casos. Por ejemplo, en el caso del pretérmino de 30 a 36 semanas de gestación, el pH considerado normal es de 7.30 a 7.35. Por lo tanto, pues no tendría acidemia un paciente que tiene 7.38. La presión de oxígeno considerada normal es de 60 a 80, la de dióxido de carbono de 35 a 45, de bicarbonato de 22 a 25 y el exceso de base de más menos 4. Por tanto, es importante que consultemos esta tablita antes de hacer un diagnóstico basado en los valores de gasometría del paciente. En cuanto a la prevención, tenemos tanto primaria y secundaria como en otras enfermedades. La primaria es evitar el parto pretérmino a toda costa. La secundaria, pues, es la administración de corticosteroides prenatales a toda aquella mujer que presente amenaza de parto pretérmino y que debe de recibir al menos un esquema completo de esteroides prenatales, los cuales se pueden administrar en gestantes
con 24 a 34 semanas de gestación. ¿Ok? Entonces a toda mujer que tenga riesgo de presentar un parto pretérmino antes de las 35 semanas de gestación, se le debe de ofrecer este esquema. Y básicamente consiste en la administración de betametasona o dexametasona. Son los corticosteroides que se recomiendan y que se utilizan y que tienen evidencia científica favorable. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen la capacidad de atravesar la membrana, la placenta. Por eso es que son estos los fármacos que se utilizan. Y las dosis varían de acuerdo al medicamento. En el caso de la betametasona son 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas y la dexametasona son 4 dosis, cada una de 6 miligramos cada 12 horas. En total debes de recordar que se deben de administrar 24 miligramos ya sea de dexametasona o de betametasona y el esquema es variable. Por tanto, aquí te presento una mnemotecnia para poder recordar cómo es que es este esquema de malamente llamado maduración pulmonar. Más adelante lo veremos por qué. Pero bueno, este esquema de maduración pulmonar con glucocorticoides te presento la siguiente mnemotecnia para que te sea más fácil recordar. La mnemotecnia consiste en basarnos en las letras del abecedario, la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. Como la letra B es la segunda letra del abecedario, nos ayudará a recordar que la betametasona requiere de 2 dosis y como yo te comenté que la dosis de cada medicamento debe de cumplir 24 miligramos, pues entonces se deben de administrar 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas. En el caso de la dexametasona, al ser la cuarta letra del abecedario, pues entonces se deben de dar 4 dosis. Obviamente si queremos eh, llegar a una dosis total de 24 miligramos, dividimos 24 miligramos entre 4 dosis, por lo tanto debemos de dar 4 dosis de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas. ¿Por qué mencionaba que es incorrecto decir esquema de maduración pulmonar? Pues bueno, esto es porque no maduramos como tal a los pulmones. Los pulmones tienen etapas del desarrollo durante la vida intrauterina y las fases del desarrollo pulmonar son las siguientes: el embrionario, que va de las 4 a las 7 semanas de gestación, la pseudoglandular, que va de la quinta a las 17 semanas de gestación, la canalicular, que va de las 17 a las 25 semanas de gestación, y la sacular, que ocurre a partir de las 25 semanas de gestación hasta el nacimiento. Finalmente, la fase alveolar se da desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. O sea, esto quiere decir que los pulmones de una persona terminan por madurar hasta los 2 años de vida. Por lo tanto, nosotros con el esquema de corticosteroides, ya sea de dexametasona o betametasona, no maduramos los pulmones, porque no es posible saltar estas etapas del desarrollo pulmonar. Más bien, lo que hace estos corticosteroides es la diferenciación de neumocitos tipo 1 a neumocitos tipo 2, que son los que producen el surfactante y que la producción de dicho surfactante comienza a aparecer en la fase canalicular. Pero que no se logra la cantidad suficiente de surfactante hasta la semana 35 de gestación. Por eso es que nosotros damos el esquema de corticosteroides para promover la diferenciación de neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que son los que producen el surfactante, más no damos para desarrollo pulmonar, porque no es posible saltar de una fase canalicular a una sacular con solo la administración de corticosteroides. Esta es una aclaración que quería hacer para que no nos quedemos con lo que generalmente se nos dice que es esquema de maduración. Sí nos ayuda a poder entre profesionales, o más bien entre profesional y paciente, a podernos entender de mejor forma. Sin embargo, no es correctamente la forma de decirlo, no es la forma correcta de decirlo. En cuanto al tratamiento, pues bueno, es la oxigenación. Debe de ser suficiente para obtener niveles de oxígeno arteriales de entre 50 a 70 milímetros de mercurio o una saturación en pulsioximetría de 85 a 95.
El uso de CPAP es de primera elección ante primeros datos de dificultad respiratoria y se debe iniciar una presión de entre 5 a 10 milímetros de entre 5 a 10 centímetros de agua con tubo nasal, y la ventilación mecánica está indicada en un paciente que tiene un pH menor a 7.2, un dióxido de carbono arriba de 60 milímetros de mercurio, que básicamente es hipercapnia, y una saturación preductal menor a 85%. En estos casos directamente hay que pasar a la ventilación mecánica invasiva. La administración de líquidos y nutrición intravenosa debe de ser con solución glucosada al 10%. Se debe de individualizar de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a sus semanas de gestación, pero en general son de 70 a 80 milímetros kilogramo en 24 horas. Y lo más importante, la administración de surfactante exógeno, que vamos a ver cuándo está indicado y cómo se le denomina cuando se administra a qué tiempo. El surfactante pues se puede administrar de forma profiláctica. Esta se debe de hacer en los primeros 30 minutos de vida, idealmente dentro de los primeros 15 minutos de vida en recién nacidos menores a 26 semanas de gestación, o recién nacidos pretérmino de 28 semanas de gestación que no hayan recibido esteroide prenatal, o también en aquellos de menos de 30 semanas de gestación que requieran de intubación como reanimación neonatal. Entonces, básicamente, a todo aquel paciente de menos de 30 semanas de gestación, ya sea que lo hayamos intubado o que no se le haya aplicado esquema de maduración pulmonar, hay que darle la primer dosis de surfactante. Y también tenemos de rescate o de tratamiento precoz, que este se debe de administrar antes de las 2 horas de edad en recién nacidos con evidencia de síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, en resumen, tenemos el tratamiento profiláctico, que es antes de que aparezcan datos clínicos de dificultad respiratoria, y la administración de surfactante de rescate temprano o rescate tardío, que es cuando tenemos datos clínicos o signos de evidencia de síndrome de dificultad respiratoria. Aquí en la tablita les presento los diferentes tipos de surfactantes con los que contamos. Tenemos de diferentes composiciones, tenemos sintéticos, tenemos de origen animal, tanto bovino como porcino, el nombre comercial, qué es lo que contienen y cuáles son las dosis. Es importante que sepan que bueno, en el IMSS contamos con Survanta y Curasur. El Curasur tiene mayor evidencia científica, este es de origen porcino y la dosis es de 200 miligramos kilo. Y pues los intervalos, que básicamente es cada 12 horas, pero que pues debemos estar revalorando a nuestro paciente para decidir si requiere de una segunda o una tercera dosis de surfactante. Como máximo se pueden dar 3 dosis. Y bueno, en esta diapositiva les presento los surfactantes con los que contamos, que es básicamente el Survanta y el Curasur, que pues aquí se nos menciona que es de administración endotraqueal. Y bueno, en cuanto a las técnicas de colocación del surfactante, tenemos dos técnicas, la INSURE y también tenemos la LISA. La técnica más nueva y la que más se recomienda actualmente es la técnica LISA, que es, por sus siglas en inglés, Less Invasive Surfactant Administration. Básicamente es la técnica menos invasiva para la administración de surfactante. ¿Por qué? Porque no requiere de ventilación mecánica invasiva, la distribución del surfactante exógeno es mejor, se utiliza el CPAP para ventilar al paciente, permite la respiración espontánea del neonato y bueno, no requiere de intubación y por lo tanto tampoco de sedación, por lo tanto no requiere de mayor administración de medicamentos. Y bueno, también pues obviamente permite pues la mejor adaptación al medio ambiente del neonato. En cuanto a la técnica INSURE, que es la que más se realiza en el IMSS por falta de infraestructura y de material como pues es el CPAP, pues bueno, esta tiene más complicaciones, por así llamarlo, por eso es menos recomendado, pero bueno, esto es porque existe daño inducido por el respirador, o sea, por el ventilador, peor distribución del surfactante y pues también dificulta cuando nosotros queramos extubar al paciente.
dificulta la extubación precoz. La técnica INSURE consiste básicamente en intubar al paciente, administrar el surfactante y posteriormente extubar. Pero bueno, como les menciono, dificulta la extubación precoz y pues es más invasiva. En cuanto a la técnica LISA, que es la más recomendada y la que actualmente se maneja en países de primer mundo, esta reduce el desarrollo de displasia broncopulmonar, disminuye la incidencia de neumotórax y también disminuye pues el tiempo de una posible ventilación mecánica y con esto muchos otros riesgos. Criterios para aplicar la técnica de INSURE, que es la que se realiza en el IMSS, pues bueno, una presión expiratoria, una presión positiva al final de la expiración de 5, una FiO2 de menos de 40%, valores gasométricos con un pH de 7.25, mayor a 7.25, una presión de oxígeno mayor a 50 milímetros de mercurio, un dióxido de carbono mayor a 40 pero menor a 55 y o saturación entre 88 a 93. Estos son los criterios para poder realizar la técnica LISA, porque si nosotros tenemos un paciente hipercápnico, por ejemplo, con dióxido de carbono mayor a 50, mayor a 55 o con un pH menor de 7.25, pues bueno, estos son criterios para directamente intubar al paciente. Y bueno, también se nos menciona la administración de cafeína, que básicamente es una metilsantina que se debe de realizar previo a la extubación o dentro de las primeras 6 horas posteriores a la misma. La técnica LISA aquí se las presento. Básicamente consiste en realizar una laringoscopia, obviamente con el laringoscopio, manteniendo al neonato con ventilación con CPAP. Obviamente se hiperoxigena al pacientito, se realiza la laringoscopia y se introduce lo que es una sonda endotraqueal. Por dicha sonda endotraqueal se va a administrar el surfactante. También se debe de colocar una sonda orogástrica. ¿Esto para qué? Pues bueno, para que otro profesional de la salud esté constantemente aspirando para descartar o corroborar que el surfactante no se esté yendo a la vía digestiva, sino que sí se esté administrando adecuadamente en la vía respiratoria. Entonces, en esta imagen, por eso la puse, les presento cómo están realizando la técnica LISA. Están por una sonda endotraqueal administrando el surfactante, mientras que con la sonda orogástrica están aspirando para corroborar que el surfactante no se vaya a la vía digestiva. Bueno, el número de posibilidades que tenemos para realizar la colocación de la sonda endotraqueal son como máximo 3. Solo se puede realizar 3 veces, se puede intentar 3 veces esta técnica. Si no es posible, hay que intubar al paciente y hacer la administración endotraqueal mediante la cánula del paciente. Razones por las cuales se tiene que interrumpir el procedimiento de la técnica LISA es que el paciente presente bradicardia, que el paciente presente apneas, entre otros. Si esto llegara a presentar al paciente, hay que detener el procedimiento y se puede reintentar, como ya mencioné, máximo 3 veces. Si no, pues hay que intubar al paciente y realizar la técnica INSURE. Contraindicaciones para la técnica LISA, que es la que no requiere de intubación al paciente, sino que se realiza con CPAP. Existen contraindicaciones absolutas, dificultad respiratoria severa, ya mencionábamos, que sea un paciente que requiera de una fracción inspiratoria de oxígeno mayor a 40 o 50%, pretérminos menores de 30 semanas o un paciente que tengamos con una FiO2 mayor al 60% en el resto de prematuros. Y también pacientes con malformaciones congénitas maxilofaciales, como lo es el caso de el paladar hendido y del labio leporino. Estas son contraindicaciones absolutas de la técnica LISA para administración de surfactante. Complicaciones que se pueden presentar durante esta técnica son múltiples. Puede haber fugas pulmonares de aire,
asfixia debido a la obstrucción o desplazamiento del tubo, bradicardia durante la intubación como les mencioné, estenosis subglótica, hemorragia debido a traumatismos durante la intubación, estenosis permanente a las fosas nasales, úlcera laringea, papiloma de una cuerda bucal, afonía persistente, estridor o edema laringeos, entre otras complicaciones. Ya para finalizar, aquí les presento el algoritmo de tratamiento de recién nacido prematuro, y aquí se nos indica en la guía de práctica clínica cuándo debemos de administrar el surfactante. Ya habíamos mencionado que son en aquellos pacientes pretérmino, en aquellos pacientes que no tuvieron un esquema de maduración pulmonar y que nacieron prematuros, pues bueno, a ellos hay que hacerles la administración de surfactante profiláctico antes de los primeros 15 minutos. Nos habla de que la primera línea para oxígeno suplementario es el CPAP. Sin embargo, si no contamos con él en nuestra unidad hospitalaria, pues hay que pasar a la intubación endotraqueal en caso de ser necesario. Se nos menciona que no se requiere de la gasometría ni la radiografía para la administración de surfactante, sino que con lo que ya mencioné de que si se trata de un paciente pretérmino, que es un paciente que no se le dio el esquema de maduración, pues inmediatamente de forma profiláctica hay que administrar el surfactante. Y bueno, ya más adelante, pasados los 30 minutos, hay que valorar si el paciente pues requiere pues de la aplicación de surfactante. Esto puede ser si nuestro paciente empieza a aumentar los requerimientos ventilatorios, si aumenta la dificultad respiratoria de acuerdo a nuestra escala de Silver-Anderson, entre otros parámetros que hay que tomar en cuenta. Se nos menciona también la administración de cafeína, la cual debe ser antes si se aplica el surfactante con técnica lisa o insure, y también nos menciona las dosis, también la aplicación de dexametasona, la nutrición en nuestro paciente, que forma parte de todo el tratamiento integral de el recién nacido prematuro. Y bueno, aquí hay criterios para el retiro de la ventilación mecánica, que básicamente es una presión media en vía aérea menor a 7 centímetros de agua, una FiO2 menor a 30%, una presión positiva al final de la expiración en 6 centímetros de agua para evitar atelectasias, que tenga un ciclado de entre 15 a 20 respiraciones por minuto, y bueno, cuando se extuba un paciente, pues inmediatamente hay que pasarlo a CPAP. Hay que ir desescalando la oxigenación suplementaria. Y bueno, los invito a que vean con más detalle este algoritmo, que es muy importante tenerlo en mente. En cuanto al manejo integral del recién nacido pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria, hay que ver todos los demás parámetros, la temperatura, la presión arterial, los líquidos, la nutrición, entre otras cosas. En cuanto a la temperatura, pues hay que mantenerlo eutérmico, la presión arterial hay que mantener tensiones arteriales dentro de los percentiles para la edad, hay que evitar la hipoperfusión, hay que valorar la diuresis y descartar la oliguria, y entre otras cosas. En cuanto a los líquidos, pues el aporte que ya les mencionaba de 70-80 mililitros kilo día de forma intravenosa en pacientes que se encuentran en incubadora humidificadora, y bueno, hay que ahí individualizar para cada caso. La nutrición, la administración de aminoácidos, lípidos, la introducción de electrolitos séricos, que es a partir del tercer día de vida, o en pretérminos, pues bueno, hay que hacer el cálculo. Y bueno, también la administración de cafeína, como ya les mencionaba, la dexametasona, y muy importante, y aquí sí quiero hacer énfasis, los niveles óptimos de hemoglobina en nuestro recién nacido. Estos deben de ser de 11.5 gramos decilitro con un hematocrito de 35% en la semana 1, de 10 gramos decilitro con un hematocrito de 30% en la semana 2 y de 8.5 gramos decilitro con un hematocrito de 25 más allá de las 2 semanas de vida. Esto es muy importante y debemos de saberlo, porque si nosotros tenemos a un paciente con dificultad respiratoria y aparte
tiene pocos eritrocitos para transportar el oxígeno, pues bueno, esto se va a exacerbar y va a ser un paciente con mayor hipoxemia y mayor hipercapnia. Entonces hay que asegurarnos de que el paciente tenga la cantidad suficiente de eritrocitos, o sea que no tenga anemia, para poder también ayudarle a adaptarse al medio ambiente y que no tenga pues la hipoxemia y la hipercapnia. Finalmente yo aquí les pregunto qué es mejor, el pinzamiento inmediato del cordón umbilical o el pinzamiento tardío. Esto es importante porque tiene que ver con lo que ya menciono de la cantidad suficiente de eritrocitos. La respuesta es que se debe de retrasar el pinzamiento del cordón umbilical al menos 60 segundos, ya que el retraso en el pinzamiento del cordón umbilical de entre 30 a 120 segundos comparado con el pinzamiento temprano se asoció con múltiples beneficios. ¿Cuáles? Mayor hematocrito a las 4 horas de vida, menos transfusiones por anemia, menos hipotensión y menos incidencia en la hemorragia intraventricular. Por tanto, debemos de retrasar el pinzamiento del cordón umbilical, si es posible, por al menos 60 segundos. Sin más por este video, les agradezco mucho su atención, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal, a apoyarme dejando su manita arriba en este video. Los invito a que compartan estas clases con más compañeros y también les dejo mis demás redes sociales por si gustan irme a seguir allá. También los invito a que participen en la sección de comunidad del canal a responder las preguntas o los quizzes que todos los días estamos compartiendo. Se comparten preguntas tipo ENARM en donde hay retroalimentación constante y puedes aprender aún más resolviendo dichas preguntas. Ya son cerca de 1500 personas que participan constantemente. Y sin más por este video, hasta el próximo.